Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump firmó una orden para imponer el 10% de aranceles para todos los países que entrará en vigor el 24 de febrero y por un plazo de 150 días. Y lo hizo en respuesta al fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal una gran parte de la política arancelaria de su país. Chile rechaza las sanciones impuestas por la administración Trump contra 3 funcionarios de su gobierno y entre ellos el secretario de Transportes y Telecomunicaciones. Washington los acusa de supuestamente socavar la seguridad regional, esto a raíz de la construcción de un cable submarino de fibra óptica que une a Chile y China. El brote de sarampión no da tregua en México pese a las jornadas de vacunación implementadas por el gobierno. El país registra 31 muertes por sarampión desde el brote detectado en 2025, que sigue activo con más de 10,000 casos confirmados hasta mediados de febrero de este año. Iniciamos en Washington, D.C. Desde la oficina oval, Donald Trump firmó una orden para imponer el 10% de aranceles para todos los países que entrará en vigor el 24 de febrero por un plazo de 150 días y lo hizo en respuesta al fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal una gran parte de su política arancelaria. El máximo tribunal de la Unión Americana consideró que se extralimitó en su autoridad al imponer aranceles bajo una ley destinada a usarse solo en emergencias nacionales. Y para hablar sobre este tema, saludo con mucho gusto al doctor Arturo Porzecanski, quien es economista e investigador en la American University de Washington. Bienvenido y gracias por la comunicación. Un gran placer. Para nosotros, doctor, empecemos por favor hablando de la nueva orden de Trump. ¿Puede el presidente sostener una guerra arancelaria global con una herramienta que expira en 150 días? Probablemente no, porque esa tiene que ser renovada por el Congreso y yo creo de que ahí no tiene los votos. Pero hay 5 canales a través de los cuales él puede imponer aranceles. Pero todos ellos tienen algún problema u otro. Por ejemplo, 3 de los 5 requieren un estudio previo que lleva meses. 3 tienen límites de cuánto se puede subir el arancel. Y además los canales en general, excepto este que él está usando para empezar, fueron diseñados para prevenir la entrada de ciertos productos, no de productos de ciertos países. De manera de que perdió la mejor bala gracias a la Suprema Corte. Y justamente por esto, con el precedente del fallo de la Corte sobre la ilegalidad de esta medida anterior, el acudir a la Ley de Comercio de 1974, como lo hace ahora, ¿blinda su nueva política arancelaria o no? Él va a seguir con, él realmente cree que amenazar con aranceles o subir aranceles es la manera de negociar, ya sea con respecto a problemas de migración o de drogas o de importaciones o de falta de inversiones. Así que él va a tratar de sacarle todo el jugo a estos limones que le quedan, pero en una de esas lo va a tomar con más calma, en particular porque hay elecciones para el Congreso en noviembre y yo creo que las encuestas muestran que los aranceles han perdido mucha popularidad. Doctor, tras este fallo sobre la mesa ahora están los más de 170,000 millones que Estados Unidos ya recaudó producto de los aranceles recíprocos. ¿Le tocará al gobierno devolverlos por una parte y por otra veremos una avalancha de demandas pidiendo su devolución? Sí, definitivamente ya se han entrevistado a una serie de empresarios y todos ellos dicen de que sí van a insistir que le devuelvan lo que han pagado. Pero el presidente amenazó con un proceso judicial largo, así que se ve que la Casa Blanca va a apelar esas peticiones, así que pudiera que eso se resuelva recién de aquí en 1, 2 o 3 años.
Y en un contexto de presiones inflacionarias, ¿cuál podría ser el impacto de este arancel en precios al consumidor, por ejemplo, y cadenas de suministro? Estamos hablando del 10% que anuncia y que ha firmado con una orden ejecutiva esta misma tarde. Y en ese sentido, ¿existe el riesgo de trasladar el costo directamente al ciudadano? Probablemente no, porque el 10% reemplaza el 10 o más por ciento que estaba en los libros. De manera de que creo que el impacto de las medidas va a ser marginal, a menos que él imponga aranceles altos, que sí lo puede hacer a productos específicos. Por ejemplo, el aluminio o el acero ya tienen aranceles altos. Él pudiera poner aranceles sobre el cobre o productos agrícolas. Eso pudiera impactar en los precios, Y ¿cierto? justamente ya se sabe que no se salvan de estos aranceles, por ejemplo, los minerales críticos. Dicho esto, finalmente, doctor, el arma de Donald Trump para negociar, ya lo decíamos en un inicio, con los países han sido los aranceles. ¿Qué significa entonces para el mandatario la decisión de la Corte Suprema de ahora en adelante para poder presionar, porque hablamos de negociar, pero realmente es presionar a los países para conseguir lo que desea? Bueno, el decreto anterior le daba mucha libertad para discriminar, para subir los aranceles, para matar muchos pájaros con un mismo tiro, pero ahora va a tener que ser más selectivo y claro, hay toda una serie de acuerdos a los cuales llegó o casi llegó con los socios más importantes. Va a haber que adecuar esos acuerdos a la nueva estructura arancelaria. Le agradezco enormemente por su análisis al doctor Arturo Porsekansky por haber estado con nosotros aquí en France 24. Un placer. En más información, en Chile, el gobierno de Gabriel Boric rechazó las sanciones impuestas por la administración Trump contra 3 funcionarios de su gobierno. Se trata del secretario de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Anaya, y el jefe de gabinete de la Subtel, Guillermo Petersen. Washington los acusa de supuestamente socavar la seguridad regional y les ha revocado su visa y también las de sus familiares. Esto a raíz de los planes del Palacio de la Moneda de construir un cable submarino de fibra óptica que una a Chile y a China. Escuchemos al mandatario chileno. Que Chile es y será autónomo en las decisiones que tome. Y que nuestro canciller, Alberto Van Claveren, ha citado al embajador de Estados Unidos a la Cancillería para pedirle explicaciones de esta medida arbitraria, unilateral y sorpresiva que desde nuestro punto de vista no tiene ninguna justificación. Y México registra 31 muertes por sarampión desde el brote detectado en 2025, que sigue activo con más de 10,000 casos confirmados hasta mediados de febrero de este año. El país concentra junto a Estados Unidos y a Canadá los mayores contagios del continente, según la Organización Panamericana de la Salud, que urge así a una vacunación masiva. Se trata de los países sede del Mundial de Fútbol 2026. Aquí los detalles. Ante la emergencia sanitaria que tiene en jaque al país desde finales del año pasado, Alexis Juárez, como muchos otros mexicanos, hace una larga fila para vacunarse contra el sarampión. Ya son más de 10,000 casos confirmados y una treintena de muertes. Perfecto. Gracias. Hasta luego. La verdad es de que hay mucha gente y eso creo que es algo bueno, porque como sociedad tenemos que cuidarnos. El doctor Leonardo Cortés coordina este centro desplegado de emergencia. Supervisa la llegada de las dosis y la cadena de frío. Las autoridades aseguran que han aplicado más de 140,000 vacunas en menos de una semana. La meta es 1,600,000 personas vacunadas en un mes. Este horario en este módulo trabaja de las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Por ejemplo, el día de ayer aplicamos arriba de 1,200 vacunas, 1,200 biológicos, por la gran afluencia que tuvimos. Este puesto lo cerramos casi ayer a la 1 de la mañana porque había mucha gente. México, como Estados Unidos y Canadá, quieren frenar el resurgimiento del virus. El momento es complejo. Los 3 países recibirán la Copa Mundial de la FIFA y millones de aficionados llegarán a Norteamérica en pocos meses. El riesgo es para aquellas personas que vienen a un lugar donde ha habido contagio activo, eso ya está declarado, y ellos no estén inmunizados. Ahí quizás pudiera haber alguna circunstancia o situación
Un grupo independiente de expertos convocado por la OPS se reunirá en abril para revisar la situación. De esa evaluación dependerá si México mantiene o pierde su estatus de país libre de sarampión luego de 3 décadas. Vamos ahora a Cisjordania ocupada porque el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, condenó el asesinato de un joven palestino estadounidense que falleció tras un ataque de colonos israelíes contra su pueblo cerca de Ramallah. Solo desde inicios del 2026, al menos 9 palestinos murieron en ataques de colonos o ataques del ejército israelí en Cisjordania ocupada. Gabriel Colchen tiene los detalles. Nasrallah Mohammed Jamal Abu Siam, un palestino estadounidense de 19 años, recibió un disparo por parte de un colono israelí el miércoles en su pueblo, cerca de Ramallah, y murió unas horas después. Según un familiar del joven, colonos irrumpieron en el pueblo para robar ovejas y dispararon a los habitantes que intentaban impedirles entrar. No se trata de un ataque aislado, sino de un hecho de violencia enmarcado en el acoso sistemático por parte de los colonos israelíes en Cisjordania. En total, desde enero de 2023 y hasta el 16 de febrero, unas 880 familias palestinas, más de 4.700 personas, han sido desplazadas en Cisjordania debido a los ataques de los colonos y las restricciones de acceso. Y solo quiero señalar un caso concreto. El secretario general condena el asesinato de Nasrallah Abu Siam, un joven de 19 años con doble nacionalidad palestina y estadounidense que fue tiroteado y golpeado en un ataque perpetrado por colonos israelíes en la aldea de Bukmas, en Cisjordania ocupada. La violencia en Cisjordania ocupada ha ido en aumento desde el 7 de octubre de 2023. En total, al menos 9 personas fueron asesinadas por colonos israelíes o por el ejército israelí en Cisjordania ocupada en 2026, incluidos 2 niños, mientras que 240 fueron asesinados en 2025, según datos de Naciones Unidas. La ONU pidió una investigación sobre este caso y exigió a Israel tomar medidas para evitar los ataques de colonos. Sin embargo, según el grupo israelí Yesh Din, que documenta los casos de violencia por los colonos, solo el 3% de las investigaciones abiertas por este tipo de delitos desde 2025 dieron lugar a condenas totales o parciales. En Albania, una manifestación convocada por el conservador Partido Democrático en Tirana terminó en choques violentos con la policía. En las inmediaciones de la oficina del primer ministro y del Parlamento, cócteles Molotov fueron lanzados por los asistentes y los cuerpos de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua. Las protestas en la capital de Albania tenían como objetivo decir no a lo que la oposición señala de corrupción gubernamental y de interferencia política en el sistema judicial. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero los invitamos a que se queden con nosotros porque ya viene Alejandra Luco y Aquí América. Hasta la próxima.